que las enfermeras están en este momento en apoyo a sus propios países a tener una acción muy decisiva. Entonces, es con una gran satisfacción, mismo considerando los tiempos que tenemos, tenerlos a todos para empezar. Yo digo siempre, empezamos esta discusión tomando como base el report que Silvia va a presentar hoy, donde se consideran los aspectos regionales de la situación de la enfermería en el mundo. Vamos a verificar que no hay muchas sorpresas porque nuestra región es muy diversa y también muy desigual, ¿no? Entonces, espero que podamos también abordar y tener algunas ideas de cómo podemos caminar para un futuro, valorando la profesión de la manera que merece, pero que también poniendo la enfermería con el liderazgo que necesitamos dentro de los sistemas de servicios de salud. Es importante decir también que en este momento toda la organización está dedicada para el tema de la respuesta al COVID, como creo que también sus propios países están haciendo lo mismo. Entonces son tiempos que tenemos planteado de otra manera, un año de la enfermería con muchas actividades, con mucha discusión, con muchos productos, pero que estamos nos adaptando, ¿no? Y en este sentido, me gustaría congratularme con Silvia Cassiani y su equipo, porque está haciendo lo que es posible para mantener las actividades que teníamos planeado. Entonces, sin más, para este momento, espero que tengan una buena discusión, una buena análisis sobre las presentaciones que van a ser hechas a partir de ahora. Espero y agradezco siempre la colaboración de todos los enfermeros de los Ministerios de Salud, de la ADEF, de la FEPEN, de los centros colaboradores que trabajan con nosotros, de las sociedades, como la Sociedad Cubana también. Entonces, es muy importante que esta red que tenemos hoy se quede fortalecida en este momento. Es un momento que necesitamos de fuerza y la mayor fuerza que tenemos dentro de los sistemas de servicios de salud está en la enfermería. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen día. Desafortunadamente tengo que ir para otra reunión virtual, pero que espero retornar al final para ver cuáles son los resultados. Muchas gracias, Silvia. Que tengan un buen día y buena suerte. Manténganse saludables. Necesitamos de todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Es siempre bueno escuchar el reconocimiento de la OPS a los profesionales de enfermería. Ahora yo sigo con una presentación breve sobre los aspectos regionales del informe de la situación de enfermería en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, la OMS ha lanzado en el día 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, el reporte que se llama el Estado Mundial de la Enfermería. El reporte está en ese momento solamente en inglés, pero tenemos el resumen ejecutivo en español. Entonces, les invito a todos para que entren en el sitio web de la OPS, porque ahí ustedes pueden encontrar y pueden hacer un download del reporte en su íntegra. El objetivo del reporte, ustedes deben saber muy bien, porque ya hemos hablado sobre eso hace muchos años, es informar las acciones nacionales, regionales y globales en términos de la fuerza laboral en enfermería. El dato del reporte fue extraído de la plataforma Fuentes Nacionales de Recursos Humanos. Es una plataforma en línea de la OMS. La OPS ha hecho 2 entrenamientos con los puntos focales de países. Los puntos focales fueron nomeados por los ministros de salud, pero además de esos puntos
locales, invitamos también a enfermeros que estaban en posición de jefe de enfermería, de Dirección Nacional de Enfermería, y otros invitados. Essas pessoas foram treinadas por 3 dias, em 2 vezes, para prover a essa plataforma os dados que eram necessários, não? Agora enfocados em profissionais de enfermeria, pero é uma plataforma aberta e que deve conter dados de todos os recursos humanos para a saúde. Então, muitos países já tinham dados aí, outros países han sido treinados e vão a seguir informando a essa plataforma sobre dados. Ustedes vão a ver que em termos do mundo, 191 países han informado com dados em la plataforma, não? E o dado muestra que o mundo tem 28 milhões de profissionais de enfermeria, esses dados de 2018, já que a informação foi em meio de 2019. Em termos de la região ha informado em 100% de los países, ou seja, todos os países de la região informaram com dados a los indicadores sobre enfermeria nessa plataforma, pero não todos os países reportaram 100% de los dados requeridos. Então, se en el decorrer de essa apresentação ustedes veem que seu país não está informado, seguramente foi porque não foi informado por el país el dato en la plataforma. La região tem 8.4 milhões de profissionais de enfermeria e chama a atenção que temos 30% de todos os profissionais do mundo, ou seja, 30% estão em nossa região. Quando vemos em termos de la força de trabalho, temos que no mundo o reporte informa que 59% de los profissionais de la saúde são enfermeiros. Ou seja, tirando dados entre médicos, personal de enfermeria, de parteria e farmacêuticos, compomos 59% de esse grupo de profissionais. Pero a nível de la região somos um pouco menos, somos 56% de la força de trabalho. Mesmo assim, somos mais de la mitad, la força de trabalho em enfermeria é mais de la mitad de la força de trabalho em saúde. Em termos de número de profissionais, o mundo conta com 27, quase 28 milhões de profissionais. E a região tem 8 milhões. Se em termos de la divisão de categorias, o reporte ha dividido entre o que chamam de enfermeiros profissionais e associados. Nós informamos a los países que dados de enfermeiros profissionais seriam exclusivamente dados de enfermeiros licenciados ou enfermeiros registrados. E, em termos de associados, informamos que os países deviam informar dados de técnicos e de auxiliares. Muito bem. De los 100% de profissionais de enfermeria, o mundo conta com 69% com enfermeiros profissionais. E, como aí, uns 22% de associados, que é os que chamam os técnicos e auxiliares. Havia uma outra categoria também, então essa diferença que há é uma outra categoria em termos de profissionais. Del total a nível regional, temos 8 milhões de enfermeiros, pero 59% de enfermeiros profissionais. Ou seja, temos a nível regional menos enfermeiros profissionais do que a nível global. E temos muito mais associados do que profissionais. Ou seja, já havíamos
conocido eso, ya habíamos informado en varias publicaciones, que esa región tiene un número más grande, algunas veces invierte mucho más en técnicos y auxiliares, incluso en el mercado laboral, do que em enfermeiros profissionais. E esse reporte evidenciou exatamente essa situação. Agora, o reporte também mostrou a diversidade de títulos que temos, ou seja, dentro da palavra enfermeira, enfermeiro, ou quem é enfermeiro ou enfermeira, há uma diversidade. A nível global, são mais de 144 títulos distintos de enfermeira. E a nível regional, temos mais de 30 títulos distintos, não? Então, sabemos muitas vezes que se chama enfermeiros licenciados, licenciados em enfermeria, enfermeiros de nível superior, enfermeiros de nível médio, enfermeiros com doutorado, enfermeiras de prática, enfermeiras registradas, enfermeiras com licença e assim vai, não? Sabemos a quantidade de títulos que temos. Esse dado é muito interessante porque mostra aí no gráfico o porcentaje de enfermeiros e de enfermeiras profissionais por país, não? E aí são dados que foram informados por los ministérios de saúde, uma vez mais, em las cuentas nacionais. Todos os dados que apresento aqui são dados extraídos desse reporte da situação da enfermeria no mundo. Aqui vocês podem ver a diversidade que é o porcentaje de enfermeiros profissionais ou licenciados ou enfermeiros ou registrados que temos em la região, não? Vocês podem ver que há países que han reportado um número muito grande de enfermeiros profissionais. Esse me pareceu foi o caso de Argentina. Não creio que houve aí uma informação que deve ser revista por el país, porque sabemos que há auxiliares e técnicos no país, não são todos solamente enfermeiros. Pero aí vocês podem ver que podemos crescer muito aí em termos de alguns países, em termos de número de enfermeiros profissionais, não? De essa força de trabalho, vemos que os países de Caribe, principalmente, aí vocês podem ver Antigua e Barbuda, Grenada, Jamaica, Suriname e outros, aí Trinidad e Tobago, que têm um número relativo de enfermeiros profissionais, não? E outros países que têm um número grande de profissionais, pero que se concentra muito em la formação e la inversão em técnicos ou auxiliares de enfermeria. Eu creio que esse é o caso de Uruguai. Vamos ter aqui o Dr. Augusto Ferreira, que pode comentar um pouco mais, porque sabemos que o Uruguai é um país que tem um número relativo de profissionais de enfermeria, pero que pode crescer muito mais em termos de enfermeiros profissionais, não? E assim também vocês podem ver muito bem como está Cuba, como está Canadá, Estados Unidos, que tem alrededor de mais de 80 profissionais por 10.000 habitantes. E aí o caso de Guatemala, e principalmente os países de Centroamérica, aí eu diria Guatemala, eu diria Honduras, República Dominicana, que podem crescer muito mais em número de enfermeiros profissionais. O reporte também evidenciou os anos de educação, ou seja, havia uma pergunta de quantos anos era necessário para formar um enfermeiro nesta região. Em la tabla, vocês podem ver que há países que formam enfermeiros com 3 anos, há países da região que formam com 4 anos e há outros com 5 anos. De maneira geral, a nível mundial, o reporte indicou que a maioria dos países do mundo formam profissionais com 3 anos.
pero aquí tenemos países que tienen hasta 5 años, ¿no? Aquí pueden verificar que el caso de Antigua y Barbuda, o sea, países del Caribe inglés, Barbados, Bahamas, Dominica, Grenada, Guiana, Suriname, são 3 anos de formação. E Equador e Venezuela também há informado que forma enfermeiros com 3 anos de duração. El caso de 4 anos, temos aí, creio que a maioria de los países, e de 5 anos, temos alguns, como Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras e Peru. Seguramente esse informe, assim como os dados, podem ser uma fonte aí de análises do país sobre quanto tempo o país pode formar seus profissionais de enfermeria e adequar ou não à necessidade do país. Em términos de la fuerza de trabajo, sabemos que es una fuerza de trabajo femenina, eso no es novedad, ¿no? Pero a nivel mundial, tenemos 9 de cada 10 enfermeras que son mujeres, ¿no? Y llama la atención que la región del Pacífico Occidental hay más de 95% de mujeres y la región de África ya es menos, con 76% de la fuerza de trabajo, ¿no? En nuestra región somos 87% de mujeres y el 13% son hombres, ¿no? Llama la atención que una fuerza de trabajo que es predominantemente femenina, ¿no? Enfermeros o enfermeras, ¿no? Las enfermeras ocupan pocos puestos de liderazgo en salud. Es una fuerza de trabajo de más de la mayoría, más de 59%, ¿no? De la fuerza de trabajo en salud, pero por los aspectos de género, ¿no? Y otros aspectos, vemos que hay pocas mujeres y mujeres enfermeras en los puestos de liderazgo. Sobre la existencia de roles avanzados en enfermería, que son roles que la OPS está impulsando. En el mundo, 53% de 95 países, o sea, ahí no todos los países han reportado, indicaron que hay un rol avanzado de enfermería. Pero a nivel regional, sabemos que 51% de los países han informado la existencia de roles avanzados, ¿no? De entre los países que han informado están Estados Unidos, Canadá, Caribe inglés, pero también Colombia, Costa Rica, Cuba y Venezuela han informado la existencia de roles avanzados. Desde la OPS no teníamos esa información, pero ahora vamos a buscar directamente con el país, ¿no? ¿Cuáles son los roles que el país informa como avanzado en el caso de Latinoamérica? Sobre la edad de los profesionales, el mundo tiene una fuerza de trabajo en enfermería relativamente joven, ¿no? 38% de los profesionales tienen menos de 35 años y 17% tienen más de 55 años. Ahí es un aspecto que para nuestra región es problemático, porque si el mundo tiene 17% de profesionales de más de 55 años, en el caso de nuestra región tenemos más de 30%. La preocupación nuestra es que en 10 años esa fuerza de trabajo puede jubilarse y no tenemos ahí un stock de profesionales para atender a esos profesionales, ¿no? Y la buena noticia es que para el 2030 hay una proyección en el informe de un aumento de 43% en el número de profesionales para la región de las Américas. De manera
regional, el número de graduados en enfermería por 10.000 habitantes es de alrededor de 81.2. Es un número bueno. Hay otras regiones que tienen un número más bajo. Pero si vemos en función del ingreso del país, vemos que países de ingresos altos y de ingresos bajos tienen solamente 6% de aumento previsto en número de profesionales. Por lo tanto países de ingresos altos como bajos pueden tener dificultades de sustituir essa força de trabalho, principalmente para que tem mais de 55 anos. E países de ingressos medianos e altos, alrededor de 61%, e de ingressos medianos e baixos, 27%. Em termos de la educação, os resultados estão muito buenos. Vemos aí que o informe evidencia que os países han reportado estándares de educação, de contenido, acreditação, pero chamou a nossa atenção, não foi uma novidade, porque já sabíamos, que 49% de los países, em nosso caso, não, informaram que tem estándares para a educação interprofissional. Não? Foi o número mais baixo de todas as regiões de homens em termos de estándares para a educação interprofissional. Não? Para que vocês tenham uma ideia, o caso de África, 81% de los países han informado que há estándares para educação interprofissional, Europa 87%, e aí estamos com 49%. Há espaço para crescer em termos de educação interprofissional. Em termos de la regulação de la prática profissional, em América Latina, a prática de enfermeria está regulada em maior ou menor medida em los países, não? E dentro do tema de la regulação, 57% de los países, isso em termos de la região de Américas, reportaram que utilizam um exame de licença para evaluar e fazer cumprir um nível mínimo de conhecimento ou de aptitude para a prática. E foi de las regiões el mais baixo, ou seja, outras regiões têm países que estão evaluando ou fazendo exames de licença para o conhecimento inicial ou para a aptitude para a prática. Sobre o número de enfermeiros em la zona rural e público, esse foi um dado que nos posicionou aí em termos de alguns países, não em termos de todos. Havia uma dúvida dos ministérios de países, o que é uma zona rural, que é uma área rural. Então, creio que essa dúvida é que não permitiu uma informação muito apurada. Pero 35 países no mundo, incluso em nosso caso, Antigua e Barbuda, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, reportaram que 36% de los profissionais de enfermeria estão em las áreas rurales e que 75% de los enfermeiros trabalham no setor público. Também esse dado foi muito controvertido, já que muitos países não tinham dados de profissionais de enfermeria en el setor privado. Esse é algo que temos aí para o futuro que trabalhar. Como conclusão, hay uma conclusão bem rápida, porque o tempo não nos permite e seguramente vocês vão ler o reporte. Temos alguns retos aí para trabalhar em termos de países e em termos de região. O primeiro é que alguns países devem aumentar o número de enfermeiros licenciados.
Hay mucha evidencia de la calidad de la atención en salud y también de los resultados en salud cuando la atención es de profesionales que tienen un conocimiento, una formación a nivel superior. Por lo tanto, tenemos que invertir en eso y también pensar en el número de enfermeros que esa región, principalmente algunos países, tiene con más de 55 años y la jubilación en los próximos años. Tenemos que mejorar la distribución de profesionales de enfermería, aumentar la fuerza de trabajo masculina, tornar la profesión atractiva para hombres, mejorar los datos sobre profesionales que están en zonas rurales, pero también en el sector privado, discutir la opción por el examen inicial para la profesión, ya que estamos viendo que otras regiones del mundo están avanzando en eso, invertir en la educación interprofesional, ya que estamos muy abajo de otras regiones, y invertir también, como ya hemos dicho mucho en la OPS, en la formación y empleo de enfermeros con roles avanzados. Los próximos pasos a partir de ese relatorio, ¿no?, es usar esa evidencia a nivel nacional y regional, coordinar acciones entre varios sectores, no es enfermería hablando con enfermería, pero tenemos que ahí coordinar con sectores fuera del área de salud para promover y para aumentar la inversión, planear también los mecanismos de diálogo de políticas. Tan pronto estemos más claros con la situación de la pandemia, estaremos ya impulsando con los países la promoción de diálogo de políticas para enfermería a partir de ese reporte. Y adoptar políticas sólidas y basadas en evidencias y la inversión apropiada en enfermería. Estamos terminando un año, no terminando, estamos ahí con algunos meses más, pero en octubre termina la campaña Enfermería Ahora, ¿no? Y tenemos que pensar ahí en cómo vamos a seguir, ¿no? Eso era de manera general ahí de la información sobre ese reporte, ¿no? Y ahora vamos a pasar la palabra a nuestros comentarios, ¿no? Los comentarios de países como Uruguay, México, Colombia y Brasil, ¿no? Yo empiezo los comentarios invitando al doctor Augusto Ferreira. El doctor Augusto Ferreira es presidente de la Comisión Nacional de Asesoramiento en Enfermería de Uruguay. Es también el decano de la Universidad Católica de Uruguay y es una persona muy influente en su país y queríamos escuchar de manera general su información. Después del doctor Augusto estaremos con Claudia Leija. Claudia Leija es enfermera jefe de la Dirección Nacional de Enfermería de México. El Edgar Fernando Munar Jiménez, a seguida de Colombia. Edgar es director de enfermería del Ministerio de Salud de Colombia. Lo mismo pasa con Claudia Leija, del Ministerio de la Secretaría de Salud de México. Y por último, la profesora Marina Peduzzi, de Brasil. La profesora Marina es profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo. Muy bien, Augusto, tú tienes la palabra. Empiezo contigo. Muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias a Silvia, la doctora Silvia Cassiani, y muchas gracias a la OPS, OMS, por siempre estar atentos a las necesidades y a todo aquello que nos puede ayudar a mejorar las políticas de enfermería a nivel nacional y a nivel internacional. En primer lugar, como Silvia dijo, soy el presidente de la Comisión Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud de nuestro país, de Uruguay, y en esta comisión, quiero resaltarlo, está integrada
por el Ministerio de Salud, por representantes de los prestadores públicos y privados de salud, las instituciones de salud del medio, por las universidades, en este caso la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de la República, y por representantes de las asociaciones gremiales, lo cual también hace que la comisión tenga una muy buena representatividad. Así que también agradezco a los colegas que integran esta comisión y también a todos los colegas de Uruguay y del mundo que están escuchando esta transmisión. Con respecto al informe, a mí me parece que nos da datos muy certeros y muy buenos para poder tomar algunas decisiones. Algunos datos confirman algunas hipótesis o algunos datos que nosotros ya teníamos, y otros nos dan mucha luz para poder tomar algunas decisiones. Habrá que ajustar también algún dato allí, como decía la doctora Cassiani, porque en el caso de Argentina me atrevo a decir, con mucho permiso de los colegas argentinos, que no es esa la relación de enfermería profesional, enfermería auxiliar. También lo puedo decir porque como vicepresidente de la región sur de la ALADEF, Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, estamos en continuo contacto los diversos países del Cono Sur. Pero bueno, serán datos a ajustar en un futuro. A mí lo que me importaba, hay muchas cosas para resaltar del informe, me parece que da datos muy interesantes, pero lo primero que me parece que hay que resaltar es que hay que generar políticas y actuaciones que tiendan a que los países hagan una mayor inversión en enfermería, ¿verdad? Una mayor inversión, pero como en cualquier organización, como en cualquier lugar, para que alguien esté destinado a hacer una mayor inversión, nosotros enfermeros tenemos que lograr evidenciar y lograr demostrar cuál va a ser el impacto de esa inversión, cuál va a ser el impacto sanitario, el impacto social, el impacto en términos de desarrollo de los países. Eso es clave, porque nosotros, el colectivo enfermero, lo tenemos relativamente claro, pero hacia adentro. Es necesario evidenciarlo hacia afuera y poder tener de primera mano diálogo con las autoridades de gobierno de los diferentes países para que comprendan lo que supone una inversión, ¿verdad?, en enfermería, ¿verdad? Y esa inversión tiene que ir de la mano del segundo punto que quiero tocar en esta oportunidad, que son las medidas para fortalecer la formación y el empleo. Y son dos cosas que van de la mano, porque si nosotros nos preocupamos por mejorar la formación y por hacer una inversión en formación, en educación de enfermeros profesionales, o de la enfermería de práctica avanzada, por ejemplo, pero luego no se generan los empleos, no se genera el empleo, no se generan los puestos de trabajo, habremos quedado a mitad de camino con esta generación de nuevas políticas. En ese sentido, contarles que en Uruguay toda la Comisión Nacional de Enfermería está con una meta clave que será de aquí a algunos años o de aquí a muchos años, pero la meta es poder lograr mayor cantidad de enfermeros profesionales, de enfermeros universitarios. Como ustedes vieron allí en la gráfica, nosotros tenemos un bajo número de enfermeros profesionales con respecto a enfermeros auxiliares, pero tenemos una gran masa de auxiliares de enfermería, muchos de ellos con claras intenciones de poder profesionalizarse y de poder obtener el grado universitario. Y en ese sentido las condiciones están dadas porque las dos universidades formadoras de enfermeros a nivel de licenciatura que tenemos en el Uruguay, la Universidad Católica y la Universidad de la República, ya cuentan con programas de profesionalización de enfermeros, con programas que con los cuales podemos hacer que los auxiliares, a través de una formación muy estricta y muy exigida en la universidad, puedan licenciarse, puedan obtener el grado de licenciado. En ese sentido, están las condiciones dadas. Falta la condición de la inversión, de lograr convencer que se haga una inversión en educación, e insisto que esa luego tiene que ir de una inversión en empleo, y en eso también los enfermeros tenemos que abrir nuestra óptica, abrir nuestro campo de trabajo, porque la inversión en empleo no es solamente en el área hospitalaria, tiene que ser especialmente en el primer nivel de atención y también en otros lugares que tienen que ver en el ámbito comunitario, como la inclusión de los enfermeros en empresas de diferente tipo, en las escuelas. Yo entiendo que la enfermería escolar tiene un gran desafío y por allí se podría trabajar muchísimas políticas de salud y de bienestar.
¿verdad?, con la enfermera escolar, ¿verdad? La enfermera en las áreas rurales, que muchas veces están tan desprotegidas y que muchas veces deja tanto que desear la cobertura universal de salud, el acceso a la salud allí. La enfermera trabajando con poblaciones migrantes, que es un fenómeno que se ha dado en los últimos años. Entonces me parece que tenemos que abrir nuestro campo de acción y no solo quedarnos en el ámbito asistencial. Así que inversión en medidas de formación, pero también inversión en medidas de empleo y de que podamos también ampliar nuestro campo de acción, que todos estos campos de acción que mencioné también tienen que ver con la cobertura universal de salud y con el acceso a la salud. También decirles de que de alguna manera eso va a requerir que las universidades tengamos una vuelta, ¿verdad?, y un repensar los planes de estudio. Muchas lo han hecho ya, pero a veces se ha quedado a medio camino esas buenas intenciones. Eso lo estamos trabajando también desde la DEF, poder apoyar en la generación y en el rediseño de planes de estudio para que tengan un especial foco en el primer nivel de atención, un especial foco en la resolución de problemas por parte de las enfermeras, una enfermera con un ejercicio autónomo, independiente, emancipado, que pueda resolver realmente problemas de salud, ¿verdad? Y eso va a mejorar muchísimo el acceso, ¿verdad?, el acceso a la salud y la cobertura universal. Pero eso hay que repensarlo, porque no podemos seguir teniendo planes de estudio o carreras de enfermería que se centren solo en el hospitalario o que se centren en el primer nivel de atención, pero en un primer nivel de atención reducido al centro de salud, reducido a la atención domiciliaria. Es mucho más que eso. La oportunidad para enfermería ahora es mucho más. Y en ese sentido estamos trabajando en Uruguay. Por último, y para ir cerrando y siendo respetuoso del tiempo que se me ha otorgado, el tema de los jóvenes me parece muy importante. Fíjense que en el mundo hay muchos más jóvenes trabajando en enfermería que lo que tenemos en la región de las Américas. O sea que ahí ya tenemos un gran desafío. Pero el otro gran desafío no es solamente tener jóvenes enfermeros y tener jóvenes que estudien y que practiquen la enfermería, que sean enfermeros profesionales, es darle lugar a los jóvenes. Muchas veces vemos muchas asociaciones, muchas organizaciones de enfermería, muchas facultades, muchos ámbitos de decisión de la enfermería que está, la verdad, prácticamente ocupado por colegas nuestros que tienen más de 50, más de 60 años, que son muy valiosos y son muy importantes. Pero también hay que dejar entrar a los jóvenes a esos lugares de toma de decisiones porque es la manera de prepararlos que tenemos para dentro de unos años. Yo tengo 46 años, me siento que estoy en la mitad, estoy como en una bisagra, pero siempre promuevo que jóvenes, que personas más jóvenes que yo se integren para que puedan ser los que continúen esto, porque si no, como decimos comúnmente en Uruguay, el plan de recambiar gente, no va a funcionar. Bueno, este era mi aporte. Me parece muy interesante el informe de la situación de la enfermería en el mundo. En Uruguay estamos trabajando fuertemente incidiendo en las políticas de salud y para que la enfermería sea una política de Estado, y la Comisión Nacional de Enfermería, junto a todas las organizaciones que la integran, estamos haciendo un trabajo de primera mano y muy en términos de asesoría al señor Ministro de Salud Pública, en el marco de esta pandemia y también en otros temas que estaremos tratando próximamente. Destacarles de que Uruguay, en el marco de esta pandemia, tiene un plan nacional de capacitación de enfermería ante COVID, en el cual están unidas todas estas instituciones que les mencioné y las dos universidades junto a OPS, OMS en Uruguay, trabajando para capacitar mejor a los enfermeros, licenciados y auxiliares para enfrentar esta pandemia. Un plan nacional que es un paraguas para todos los enfermeros del país. Muchas gracias, saludo a todos especialmente. Muchas gracias, Augusto. Excelente comentário. Passamos agora vamos ver a agenda, porque perdi aqui, a Cláudia Leija, e muitas graças também, Augusto, por manter aí o tempo, não? São muitos temas, eu sei que é muito bueno. Passo a palavra a Cláudia e digo a los que estão nos escutando aí por el chat que si quieren preguntar, hacer comentarios, por favor escriban en el chat y vamos al final de las presentaciones discutir todas sus preguntas.
Muchas gracias, Claudia. Paso a ti. Muchas gracias, doctora Silvia Cassiani. Gracias por la invitación para participar en este análisis de este documento. Saludo con gusto a Augusto, Fernando, Marina, colegas, y a todos los que están escuchando o viendo esta transmisión sobre el análisis de la situación de enfermería en el mundo. Permítanme iniciar reconociendo y agradeciendo este esfuerzo que lo considero inédito de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud para contar con este panorama mundial, regional y local de enfermería, con un análisis profundo de las condiciones desde una perspectiva de sistemas de salud y lo más sobresaliente, después de este análisis, tener claros los pasos a seguir. Si bien el documento permite destacar avances en la formación, en la dotación de recursos y la intervención del personal de enfermería en los sistemas de salud, también deja ver con claridad los retos de la profesión, algunos para atenderlos con premura por regiones o por países. Hemos escuchado en la presentación regional por la doctora Cassiani, ha señalado muy bien algunos retos, pero quisiera centrar mi participación en puntualizar los retos prioritarios que hemos considerado en nuestro país a través del grupo colegiado de la Comisión Permanente de Enfermería, que está integrado por representantes de instituciones de salud, de colegios, de organismos gremiales. Comentaré algunos de ellos. El primero de ellos es avanzar en la estrategia de la ampliación del rol de enfermería. Vimos que en la presentación que hace la doctora Cassiani, que México como tal oficialmente no reporta la enfermería avanzada. Estamos en una estrategia inicial. Sin embargo, en nuestro país contamos con varias experiencias sobre cómo las enfermeras han ampliado su rol para dar respuesta a las necesidades en salud. Sin embargo, estamos construyendo y proponiendo esta estrategia, esta necesidad de ampliar el rol para dar respuesta a las necesidades en salud, teniendo muy claro lo que menciona Augusto, no solo es la formación, sino además tener en cuenta los esquemas regulatorios para esta ampliación del rol y la inclusión en los sistemas de salud, en los servicios de salud, que no es nada sencillo. Sin embargo, consideramos que esta estrategia debe de ir de la mano con esos tres aspectos: la formación, la inclusión en los sistemas y los esquemas regulatorios para ello. En nuestro país, como lo vieron en la presentación, más del 40% del personal de enfermería cuenta ya con licenciatura, especialidades, maestrías, doctorado, y esto nos ha permitido tener claro que hay que impulsar esta estrategia de la ampliación del rol. Por otro lado, robustecer la regulación de la educación en enfermería, lo vemos como un reto a nivel regional. Sin embargo, consideramos que es específicamente a través de la generación de recomendaciones dentro de estos planes de estudios, es decir, que haya una armonía entre la formación y lo que requieren los servicios de salud. Tenemos un análisis nosotros de hace algunos meses y efectivamente en nuestro sistema de salud nos hemos dedicado a formar prioritariamente para el ámbito hospitalario. Hemos identificado la necesidad inminente de ampliar esa formación para el primer nivel de atención, sobre todo con un componente prioritario de prevención, de promoción de la salud, por el reto que tenemos con enfermedades crónicas no transmisibles. Otro aspecto del reporte es importante considerar que insta a los países afectados por la escasez del personal. Nos dan datos muy específicos por país, por región, y así como incrementar el financiamiento para formar y emplear a más profesionales de enfermería. Esto nos ayuda mucho, doctora Cassiani, lo hemos platicado, que el tener estos argumentos sólidos a nivel regional y a nivel mundial nos respalda a cada país para seguir impulsando e insistiendo en la inversión en educación, en incremento del recurso humano y también en las mejoras salariales, que es otro reto importante. Por otro lado, también en nuestro país tenemos un análisis muy detallado de la situación de la edad de nuestro personal, a diferencia de lo que se tiene a nivel regional,
que el 30% es mayor de 55 años. Les comparto que en nuestro país más del 50% está por arriba de los 40 años. Esto se requiere, y tenemos muy claro que se requiere establecer un plan nacional para la sustitución de personal en retiro por edad avanzada, y considero aquí importante que sea una de las prioridades que podamos establecer en la agenda regional y que podamos tener este plan, no solo nacional, sino plan regional para la sustitución de este personal. Por otro lado, el reporte también nos plantea el muy bajo porcentaje de los países, un 37%, declaramos haber establecido medidas para impedir ataques contra el personal de salud, de acoso, violencia, discriminación, y sin duda nos debe llevar a priorizar intervenciones. Y precisamente ahora en esta pandemia, en el marco de esta pandemia, lo estamos palpando, lo estamos visualizando, y en nuestro país sin duda tendrá que ser una de las prioridades para impulsar estrategias, un plan de acción sobre este aspecto en particular. Otro dato que quisiera resaltar, los resultados de la situación de enfermería en el mundo y en particular en México, que se están fortaleciendo los marcos de reglamentación. Esto nos deja ver la necesidad. Nos dijiste, doctora Cassiani, efectivamente en la región tenemos dos porcentajes muy bajos, ¿no? El tema de educación interprofesional y también el licenciamiento. En México se están fortaleciendo los marcos de reglamentación, en particular en el ámbito del ejercicio de la profesión, y también buscar homogeneizar las evaluaciones de las competencias y los requisitos para el desarrollo profesional continuo. Nos queda claro que esto facilita al personal de enfermería para que su desempeño se aproveche plenamente de acuerdo a su formación teórica y práctica. Y México está también ya impulsando la educación interprofesional, si bien no se visualiza en este reporte, es inicial el planteamiento, pero buscamos ya también impulsar esta necesidad inminente. Finalmente, quisiera resaltar la necesidad de adoptar desde el nivel local, regional o mundial las herramientas tecnológicas para la notificación continua de indicadores como los que el día de hoy se han analizado. Lo menciono por la experiencia que tenemos en nuestro país. En 2018 publicamos el estado de la enfermería en México, con diversas variables, a través de la plataforma del CIARE, donde hicimos estimaciones sobre temáticas destacadas. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esta información reduce su vigencia y obviamente su utilidad para la formulación de políticas. Específicamente me refiero a fortalecer la plataforma de sistemas de información a nivel, obviamente a nivel nacional, pero también a nivel regional, donde podamos tener un análisis continuo de estos datos, pero no dejar de lado el gran esfuerzo que se ha hecho por todos los países y por congregar esta información desde la OPS y la OMS. Finalmente, quiero... Cláudia, yo te agradezco, ¿no? Excelente presentación, excelente escuchar cómo están avanzando. E eu já passaria a palavra a Edgardo Fernando Munar Jiménez, desde Colômbia. Edgar, um gusto estar aqui contigo e te escuchar, ¿no? La previsión es que terminemos en más 15 minutos, ¿no? Pero queríamos dejar un tempito ahí para preguntas. Muchas gracias, Edgar, y es contigo. Muy buenos días para todos. Silvia, muchas gracias. Mis compañeros panelistas, bienvenidos. Les doy un saludo muy especial a todos los colegas que nos están viendo de América Latina, Centroamérica y especialmente en Colombia. Es un gusto estar acá con ustedes y poder hacer unos comentarios muy generales frente al informe del estado de enfermería para el mundo.
Efectivamente, como lo refiere Silvia, hago parte de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección Social. Frente al ejercicio, quisiera referir que ha sido un ejercicio muy interesante, muestra una radiografía mundial, regional y para nuestro caso local de lo que está sucediendo en enfermería. Hay diferencias en algunos aspectos entre continentes y también entre países, pero sí vemos que los aspectos más relevantes son comunes para todos los países del mundo. Y en mi breve presentación quiero hacer énfasis precisamente en esas dificultades, pero no como dificultades, sino como retos. Y a la vez, por la otra cara, ver las oportunidades que esto también nos ofrece. Frente a los retos que nos está planteando y que refiere el informe, efectivamente vemos que hay una necesidad de seguir trabajando en los datos, en tener mayor información, información confiable, oportuna, que sea veraz a lo que está sucediendo en las profesiones de enfermería para América Latina. Algo con mayor preocupación es el envejecimiento, ¿no?, que se está dando en la fuerza de trabajo. Para el caso de Colombia, el 40% de la fuerza laboral se encuentra entre los 35 a 44 años. Eso nos da una ventaja y un bono demográfico, por llamarlo así, mientras logramos estabilizar un poco, apoyar a nuestras futuras generaciones de enfermeros, siempre y cuando se tengan unas mejores oportunidades laborales, mayores incentivos que permitan que los profesionales de enfermería estén en el sector, no se vayan como lo que está sucediendo para otros países. Esa migración que efectivamente se da, pues no es ajena aquí a Colombia. Vemos que ya bastantes profesionales se están yendo por las mismas condiciones laborales. La densidad de profesionales para Colombia específicamente frente a la región y el mundo es muy baja. Entonces, precisamente, y como en el segundo punto, voy a hablar un poquito de qué es lo que estamos pensando hacer para mejorar un poco esas estadísticas. Vemos una relación desigual entre los profesionales de enfermería que están en zona urbana y zona rural. Entonces, allá es necesario apuntar para poder llegar a esas poblaciones que son vulnerables y han sido aisladas por mucho tiempo. También encontramos que debemos mejorar los estándares de educación. Actualmente se han venido trabajando muchísimos planes de mejoramiento continuo, pero hay que seguir trabajando en esto para tener unos estándares más acordes y necesarios para el continente, en este caso para Colombia. Esos son los retos globales muy generales que muchos ya hemos escuchado y que vemos claramente en el informe, pero también vemos que hay un panorama de oportunidades que nos presenta este informe importante. Y es que efectivamente el acto del cuidado de enfermería tiene un papel preponderante en todos los sistemas de salud. Y efectivamente enfermería podría llamarse que es ese eje articulador entre el paciente, la familia, la comunidad y el sistema de salud. Dentro de los campos de ejercicio profesional que desarrolla el enfermero, vemos que hay una amplitud de nuevos roles, de nuevos campos de acción. Esto también es una oportunidad para seguir fortaleciendo, para seguir ampliando. Vemos que también se necesitan fortalecer las alianzas entre las universidades y las instituciones de salud y también utilizar herramientas de telesalud para poder llegar precisamente a estos territorios más alejados. Finalmente, y por cuestiones de tiempo, para respetar el tiempo, quiero resaltar la labor que se ha venido desarrollando aquí en Colombia, la iniciativa de las organizaciones de enfermería, organizaciones y asociaciones, para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social en un Plan Nacional de Enfermería que busca trabajar en 3 frentes: condiciones laborales, educación en enfermería e identidad de liderazgo. Nos encontramos ya en la recta final, vemos que hay barreras, hay dificultades, pero esto no va a llevar a que desistamos de esta tarea, y de parte del Ministerio de Salud les doy un reconocimiento muy especial, y el próximo mes me anticipo para darles un especial saludo a todos los colegas que están viendo esta transmisión. Mil gracias nuevamente por permitir participar en este espacio. Muchas gracias, Fernando. As pessoas estão me perguntando se é Edgar ou Fernando, não?
y yo dije que es Edgar Fernando, ¿no? Entonces... Es correcto, Silvia, Edgar Fernando, pero más conocido como Fernando. Ok, muchas gracias. Gracias, muy amable. Un gusto. Y saber de los planes ahí de Colombia, ¿no? Ahora paso a Marina Peduzzi. Marina Peduzzi, como ya dije, es profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo. Marina, no sé si vas a hablar en portugués o español, pero siga adelante, está contigo. Gracias. Yo también inicio agradeciendo la oportunidad de participar de este informe, de esta discusión del nivel de enfermería en nivel de la región. Yo quiero disculparme porque yo voy a tentar hablar, voy a hablar en portuñol, yo hablo portugués, hablo un poco el español, pero voy a tentar, yo me disculpo con mis colegas. Yo voy a ser rápida. La importancia del informe de la OMS es extremadamente grande, es importantísimo porque nos permite conocer un escenario mundial, conocer datos de la enfermería en los diferentes países, es muy, muy importante. Al mismo tiempo viene en un momento en que estamos también enfrentando la pandemia del COVID. Esto no es de todo ruin, porque la pandemia del COVID en el mundo, en la región y acá en Brasil también, está dando muy visibilidad a la importancia de las enfermeras, de los enfermeros de la enfermería. Entonces creo que son dos cosas que al mismo tiempo que la pandemia está ocupando la mayor parte de las preocupaciones de los ministerios, de todos los envolvidos, al mismo tiempo se reconoce la importancia de la enfermería. Por otro lado, quiero destacar una cosa que nos preocupa acá en Brasil, y creo que es preocupante para toda la región, el mundo, es que la enfermería aparece con toda su importancia en los momentos de crisis, especialmente en los momentos de crisis. En los momentos de, entre comas, normatividad, la enfermería no está en la agenda, me parece, en la agenda como un tema, una área profesional de muy importancia en relación a la cual tenemos que avanzar. Entonces, esto me parece que hay una tensión, esto es permanente, en ese momento de la pandemia una vez más aparece. Entonces, continuamos teniendo, en Brasil, tenemos ainda un problema muy serio de asegurar visibilidad y reconocimiento como pensamos que debería ser de los profesionales de enfermería. El informe de la Organización Mundial de la Salud muestra que de fato hay problemas de ese tipo en la mayor parte de los países. Un aspecto que quiero también destacar rápidamente, que llama atención en el informe, que no tenemos ainda un consenso de cuál es el perfil de los profesionales de enfermería. Eso es una cuestión muy seria. Al mismo tiempo que el informe nos ayuda a reconocer esto, tenemos que pensar cómo avanzar en la construcción de un cierto consenso de lo que son esos profesionales. Entonces, en Brasil, por ejemplo, llama atención los datos que Silvia nos presentó, muy, muy interesante, Silvia, la iniciativa incluso de la OPS en llamar esta discusión. El Brasil es un país donde hay un número muy limitado de enfermeros profesionales, como es visto. En Brasil, los enfermeros profesionales son en torno del 23%, máximo 25%, un cuarto de los trabajadores de enfermería. Y los auxiliares y técnicos son en torno del 70%. Entonces, tenemos en Brasil en torno de 2 millones de trabajadores en enfermería, es un número muy grande, pero las enfermeras son 23% de las enfermeras profesionales.
Isso quer dizer que de cada 10 trabalhadores de enfermeria em Brasil, temos em média 2 profissionais formados em la universidade, licenciados. Estes enfermeiros fazem trabalhos, todos, não só os licenciados, fazem trabalhos muito importantes, mas esse é um aspecto que quero chamar a atenção. E uma outra coisa que quero chamar a atenção é que, ao mesmo tempo, temos em Brasil uma pós-graduação, uma formação de maestria e doutorados em enfermeria muito bem estabelecida, muito forte, com uma produção bastante relevante. Então, são contradições, são tensões que se localizam, o informe nos traz e, ao mesmo tempo, reconhecemos acá em Brasil que, de fato, temos essas situações tão discrepantes, por um lado, na pós-graduação muito pujante, por outro lado, um percentual de enfermeiras profissionais muito relativo. Nosso problema não é tanto aumentar o número de escolas, de vagas, de forma, porque temos em Brasil um número muito expressivo de vagas de escolas de profissionais de enfermeria licenciadas, pero cambiar a correlação entre os profissionais, a força de trabalho de enfermeria. Creio que esses são os aspectos que quero chamar mais atenção. Não temos, em Brasil, as duas entidades que nos representam são, sobretudo, o Conselho de Enfermeria tem dados muito precisos, bastante próximos da realidade de quem são os profissionais de enfermeria, por isso temos esses números, são 2 milhões, 23% enfermeiras, 70% auxiliares e técnicos, mas ao mesmo tempo temos que fortalecer a qualidade da informação. Então, esta proposta que Cláudia chamou a atenção, também Augusto, de melhorar as informações que temos para ter cada vez mais informações precisas e ter uma visão mais clara realmente do cenário. Então, isto é muito importante. E temos em Brasil também um avanço em la enfermeria de prática avançada. Temos em Brasil uma experiência riquíssima em la atenção primária à saúde, com o programa da estratégia de saúde da família. A enfermeria aderiu de forma muito forte à estratégia de saúde da família. Temos mais de 40.000 equipos no país. Em todas as equipes há enfermeiros que exercem um papel de coordenação, de liderança da atenção ao nível das equipes, muito importante. As enfermeiras, em geral, trabalham em parceria muito bem com os médicos, os auxiliares, os agentes comunitários. Essa é uma experiência muito rica brasileira, especialmente em atenção primária. E ali há um espaço muito grande para o desenvolvimento da enfermeria de prática avançada, assim como na área de urgência e emergência. Também há enfermeiras atuando com uma possibilidade de avanço na prática avançada, assim como em obstetrícia. Em Brasil, temos casas de parto que são coordenadas pelas enfermeiras e que têm uma atuação muito importante. Então, o que queremos dizer é que, como mostra o informe, há aspectos mais desenvolvidos e outros menos, e um dos nossos problemas maiores é equilibrar melhor a relação entre enfermeiros profissionais, auxiliares e técnicos. E isso é um aspecto que temos realmente que avançar, com a ajuda do Ministério e do Conselho e da Associação Brasileira de Enfermeria, que tem também um papel muito importante aqui em Brasil. Muitas graças. Muchas gracias, Marina. Excelente y un excelente comentario también en el chat, ¿no? Yo tiene varias preguntas, no tenemos un poquito de tiempo, pero voy a seleccionar ahí algunas preguntas para que los comentaristas ahí puedan hablar un poquito más, ¿no?
Augusto, hay un comentario aquí tuyo sobre de empleos, ¿no? En enfermería. ¿Tú quieres ahí avanzar un poquito más de ideas de cómo en términos de diálogo de política se puede hablar con el Ministerio de Salud, las secretarías de salud, sobre cómo aumentar los empleos para enfermeros? Augusto. Sí, estoy acá, Silvia. Sí, yo creo que eso es un punto muy importante, porque si no, todos los esfuerzos que se hagan en formación y en poder contar con revertir el índice de enfermeras profesionales auxiliares, no va a tener resultados si no logramos que esa mejora en la formación no impacte luego en el mercado de trabajo. En ese sentido, no es una tarea fácil, ¿verdad? O sea, digo, es una tarea que lleva tiempo, lleva de mucho diálogo, no solo con los ministerios de salud, sino también con los ministerios de trabajo, los ministerios de economía y demás. Pero más que nada, en Uruguay lo que tenemos que lograr cambiar es la profesionalización del cuidado, que sé que en otros países también. Muchas veces, porque así ha sucedido históricamente, se toma que el enfermero profesional o el licenciado en enfermería está más dedicado a la gestión, ¿verdad? A la gestión de servicios o a la gestión de un área de trabajo y no tanto el cuidado directo. Bueno, ese es el gran desafío de la profesión. Lograr primero entender hacia adentro nuestro, ¿verdad? Que el enfermero profesional es el que está habilitado justamente para el cuidado directo, además de para otras áreas de la dimensión del rol enfermero, como la gestión, la investigación, la educación. Y luego tratar de transmitir eso sólidamente a los ministerios de salud y poder hacer negociaciones y acuerdos con las instituciones de salud para poder ir revirtiendo e ir profesionalizando el cuidado. Pero yo decía, no quedarnos solamente en el ejercicio profesional de la enfermera en el ámbito hospitalario o en el ámbito puramente asistencial, sino extenderlo en el primer nivel de atención y también en otros lugares que son oportunidades de trabajo. En Uruguay algunas iniciativas hay, aunque todavía son pocas, de la enfermera en la empresa para los temas de salud ocupacional, la enfermera en la escuela para los temas de salud escolar, salud de los adolescentes, la enfermera en el área rural, ¿verdad? La enfermera trabajando con poblaciones migrantes, ¿verdad? Que son poblaciones que a veces en los países quedan un poco descuidadas desde el punto de vista de la salud. Bueno, no es fácil, hay que convencer a las autoridades, pero sobre todo también algo que yo dije en mi intervención, hay que convencer que esa inversión en enfermería, cuál es el impacto que va a tener. Convencernos a nosotros y convencer a las autoridades de eso también, ¿verdad? Que sea una relación de costo-beneficio y no solamente de costo para los países. No tienes audio, Silvia. Discúlpame. Muchas gracias, Augusto, fue excelente. Cláudia, una pregunta aquí para ti, también del chat. ¿De qué manera México está avanzando con el tema de enfermería de práctica avanzada? ¿No? Si tú puedes sumarizar ahí, bien breve, te agradezco. Sí, gracias. Llevamos algunos meses integrando un grupo de trabajo desde el sector educativo, desde el sector institucional, desde el sector gremial, para establecer la estrategia en nuestro país con varias etapas. La primera fue tener muy claro el diagnóstico de las características del recurso humano en nuestro país, cómo había evolucionado en los últimos años, cuáles son las competencias, hacia dónde se ha dirigido la formación. De igual manera, en este diagnóstico, tener muy claro el panorama de necesidades en salud, incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel municipal, precisamente para enfocar esta estrategia con 3 ejes. El primero es definir las competencias de esta enfermera de
del rol ampliado. Se ha determinado un marco mexicano de competencias. Lo segundo es potencializar y sumar a esto los cambios que se han tenido en la normativa, como la prescripción de medicamentos por enfermería en México. Y se está en este momento desarrollando la oferta académica, precisamente del rol ampliado. Ya una universidad pública en nuestro país tiene autorizado próximamente aperturar la maestría de enfermería de práctica avanzada. El siguiente paso, que es uno de los retos importantísimos, y lo decía Augusto, si hacemos todo esto, pero no logramos la inserción en el sistema de salud, eso obviamente va a ser complicado. Ahorita por el tema de la pandemia, obviamente se redireccionaron las prioridades, sin embargo, tendremos que estar retomando pronto revisar la inclusión dentro del sistema de salud, esta figura precisamente. Sin embargo, se están desarrollando los componentes de formación y de educación en ese sentido, de manera muy general. Sí. Gracias, Cláudia. Agora uma pergunta a Fernando, não? E veo que no chat também tu has já escrito algo. São as associações nacionais estudantiles, não? Estão perguntando aí como tu crees que eles podem participar, ¿no?, de las actividades, trabajar en conjunto. Silvia, teniendo en cuenta la experiencia que brevemente les comenté de articulación entre las organizaciones y asociaciones nacionales de enfermería y el ministerio, a través de un espacio normativo donde se hace una articulación que se llama Consejo Técnico Nacional de Enfermería. En este espacio confluyen estas organizaciones, pero además se permite que participe la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería, COEN. Ellos, desde su creación, han venido muy interesados y desde el año pasado y este año han participado fuertemente y son un eslabón clave, porque finalmente ellos van a ser las futuras generaciones, los futuros profesionales de enfermería, y si no tienen un papel como actores políticos, finalmente ellos no van a entender por qué las organizaciones y actualmente las generaciones están luchando para mejorar no solamente las condiciones laborales, sino para fortalecer la educación de enfermería. Entonces, considero que, y como lo escribía en el chat, no solamente las organizaciones gremiales, sino también este tipo de asociaciones estudiantiles deben estar en la mesa de negociación en todo momento, y con total seguridad aportan y tienen algo a favor, porque la energía de ellos es rebosante. Su conocimiento, la experiencia no es tan amplia, pero su conocimiento y las ganas de aprender es lo que finalmente se ve reflejado en ellos. Entonces, en este ejercicio del Plan Nacional de Enfermería vimos cómo conjuntamente hasta 3 generaciones de enfermeros y enfermeras estábamos trabajando, y cómo habían muchos elementos en común, y uno de ellos era mejorar, visibilizar y fortalecer la enfermería en Colombia. Entonces, lo hicimos posible en Colombia y con total seguridad se pueden hacer en muchos países. Abierta la invitación y nuevamente gracias. Gracias, Fernando. Muy interesante y tenemos que contar sí, con esa fuerza joven ahí que viene con esa energía que tú has hablado. Marina, hay un comentario ahí después que tú has hablado sobre el hecho que enfermería siempre aparece cuando hay crisis, ¿no? Y en ese caso, como estamos también. Y también en términos ahí de la pandemia, ¿no? Que de la crisis, pero también de las condiciones de trabajo, ¿no? Que no son exclusivas de profesionales de enfermería, pero que son de todo los recursos humanos en salud, ¿no? Y del trabajo interprofesional, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito más sobre eso? Gracias, Marina. Esa cuestión de los profesionales de salud y con mucha fuerza los profesionales de enfermería, porque representamos 50-60% de la fuerza de trabajo en salud,
aparecer fuertemente en los momentos de crisis es reflexo, creo, de varias cuestiones, y una de ellas es la que continuamos en todo el mundo, en la región, en los países, me parece, continuamos a trabajar, organizar los sistemas de salud, de las acciones de salud, muy en torno del trabajo médico. Mas tenemos al mismo tiempo una tendencia al trabajo interprofesional, porque la complejidad del campo de la salud, la complejidad de las acciones de salud, de los sistemas de salud, es cada vez mayor, y esta complejidad hace emergir la importancia del trabajo interprofesional, de las varias de las acciones, y sobre todo de la enfermería, porque representa un contingente muy importante. Entonces, eso es un fenómeno que está en curso. En el momento que hay una crisis, esto aparece con más fuerza, inclusive en la media, se da más visibilidad. Pero creo que la cuestión es esta, porque continuamos, está en curso, la buena noticia es que está en curso a muchas décadas, o impulsado por la Organización Mundial, la Organización Panamericana y varias otras agencias, las universidades, en fin, muchos actores sociales, el cambiamiento del modelo de la atención a salud. Estamos cambiando para un modelo de atención a salud integral, que pueda contemplar las diferentes dimensiones del proceso de salud y adoecimiento, que incluyen no solo los aspectos biológicos, mas psicológicos, emocionales, culturales, etc. Então, há cambiamento do que chamamos de modelo estritamente biomédico para modelo de atenção integral. Isto é algo que está acontecendo, pero vai desarrollando com muita, não de la forma acelerada como seria necessário e gostaríamos. Isso é também processo histórico que se dá à medida que os contextos vão cambiando, vão permitindo essas mudanças. E imediatamente ali está presente, então, o trabalho e as ações cada vez mais interprofissionais, e a importância da educação interprofissional. Cambiar as práticas requer cambiar a formação. E cambiar a formação requer cambiar as práticas. E não é jogo de palavras, é muito complexo. Isto expressa a complexidade do campo da saúde, a complexidade da atenção à saúde e a complexidade da assistência de enfermeria. Então, creo que es este proceso que está en curso. Esto es una buena noticia, estamos cambiando, porém los cambiamientos son lentos y son heterogéneos. En Brasil, por ejemplo, tenemos algunas regiones, algunas instituciones que avanzaron más en el debate interprofesional, otros muy poco. Entonces, eso es un proceso también que se da de forma muy heterogénea. Gracias. Muchas gracias, Marina. Ya estamos ahí cerca del tiempo, pasamos ahí un poquito. De mi parte, quería decir que en la UPS, ahí dentro de la Unidad de Recursos Humanos, trabajamos fuerte por avanzar en enfermería en la región. Quien no está al tanto, por favor, visite los sitios web de OPS, de enfermería, y ustedes pueden ver los trabajos que hemos hecho, ¿no? Y seguiremos, y estamos siguiendo, ¿no? Quiero agradecer la participación de todos, decir que ahí estuvimos con casi 200 participantes, pero sabemos que algunas veces son más de que mira el webinar, entonces ahí creemos que estamos un grupo muy grande, ¿no? Agradecer al doctor Augusto Ferreira, Cláudia Leija, Edgar Fernando, doutora Marina Petuzzi, por sus contribuciones, fueron excelentes, y queremos escuchar mucho más y escucharlos también de qué están haciendo en el país y cómo en conjunto podemos transformar la situación de enfermería. Sabemos todos que no es un proceso de un día a otro,
pero cada uno poniendo su granito de arena, avanzamos como la profesión en conjunto, ¿no? Y para terminar, quiero dejar aquí una invitación. En el día 12 de mayo, ¿no? Día Internacional de los Enfermeros y Enfermeras, vamos a hacer un evento también. Por la situación en que estamos, los eventos serán vía online, pero están todos invitados. Miren el sitio de la OPS, ustedes van a ver la información. Será un evento con enfermeros que están à frente de la pandemia y también el lanzamiento de un libro de perspectivas y contribuciones de enfermería para la salud universal. Un libro muy interesante que estaremos lanzando en el día 12 de mayo. Voy a dejar aquí y no decir nada para que ustedes nos acompañen en el webinar. Muchas gracias a todos, estén seguros y nos vemos nuevamente en el 12 de mayo. Y aquí terminamos el evento. Muchas gracias.